Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Vamos a empezar, Carol. Claro. Hola, shalom. Soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de temas de actualidad. Hoy vamos a platicar del que desgraciadamente es el tema del momento, coronavirus. Específicamente vamos a platicar de la vacunación, porque hay muchos temores, muchos rumores, muchos dicen una cosa, dicen otra. Vamos a platicar con alguien que de verdad sabe, porque la mejor manera de que tomemos una buena decisión es informarnos en las fuentes correctas. Y para ello tengo hoy el enorme gusto de que me acompañe Carol Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga, miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y del Patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Carol, yo sé que eres una mujer mediática, que en este momento estás demandada por todas partes, entonces agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación. Y Carol, cuéntanos un poquito, ¿sí es muy importante vacunarnos? ¿Tú qué nos dirías? ¿Me vacuno, Carol, o no me vacuno? Claudia, primero que nada te quiero agradecer la invitación. Me da un placer enorme poder estar contigo, con tu auditorio, poder platicar en todas las esferas, ámbitos sobre la importancia de la vacunación. Y antes de contestarte esa pregunta tan importante de que si me vacuno o no me vacuno, déjame explicarte qué son las vacunas. Por favor. Y creo que esa respuesta te la vas a poder contestar tú sola cuando veamos la maravilla y la bondad, porque te voy a decir que de todas las estrategias de salud pública para controlar y para eliminar enfermedades infecciosas, la primera es el acceso al agua potable. Evidentemente, el acceso al agua potable es fundamental para evitar enfermedades, pero la segunda estrategia de salud pública para evitar enfermedades infecciosas es la vacunación. O sea, y yo te pregunto a ti, le pregunto a tu público, ¿quién no se ha vacunado contra tétanos, contra polio? ¿Por qué no te vacunarías contra una enfermedad que mata a 1 o a 2 en nuestro país, a 8 personas de cada 100? ¿No? Y que además deja secuelas en el 80% de los sobrevivientes. Definitivamente, empezando por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no te vacunarías contra una enfermedad que ya podemos prevenir, que es letal y que además tenemos ya vacunas, ya tenemos un abanico de vacunas que son seguras y que sí parecen prevenir con una alta eficacia la enfermedad de COVID-19 y en el 100% de los casos previenen las muertes por COVID-19. Y claro, podemos ahondar y les puedo platicar específicamente cada vacuna cómo funciona y podemos ahondar, pero creo que el mensaje de inicio es ese. ¿Por qué no vacunarse contra una enfermedad que realmente está dejando tantos estragos en la población? Claro, ¿quién dejaría ahorita de vacunar a sus hijos de sarampión, de polio, de varicela? Nadie. Lo que sucede ahora, Claudia, es que la ciencia está en el escrutinio y está teniendo que elaborar estas vacunas y obviamente está en la mira de todo el mundo. Claro que cuando se desarrollaron las vacunas de polio, que tardaron décadas, y las demás vacunas como sarampión, que bien mencionas, que tomaron años, ¿sí?
no estábamos tan atentos en aquella época de esta evolución, porque estamos en un momento inédito, estamos viviendo una emergencia sanitaria, una pandemia que está atacando al mundo completo, tanto a las personas en Oriente, en México, en Latinoamérica, en todo el mundo estamos padeciendo al COVID-19. Y eso hizo que las vacunas se pudieran tener tan rápido. Y seguramente personas en tu auditorio se preguntan, bueno, ¿qué tanto podemos confiar en una vacuna que si habitualmente tardaba años en desarrollarse, décadas a veces, incluso no tenemos todavía una vacuna, por ejemplo, contra el HIV, contra el SIDA, ¿no? ¿Cómo es que tuvimos para COVID-19 algo tan rápido y no una, sino 2, 3, 4, 5 distintas vacunas que parecen ser extraordinarias? Y la respuesta es la siguiente. En primer lugar, cuando China a principios de enero hizo pública la secuencia genética del coronavirus, inmediatamente se reorientaron los esfuerzos que los laboratorios ya venían haciendo. Estas no son tecnologías nuevas, estas no se inventaron en enero, estas son tecnologías que llevan décadas de investigación y lo que hicieron los laboratorios es reorientar lo que ya estaban haciendo para el coronavirus en específico, este coronavirus nuevo para el cual todos éramos susceptibles en enero, ¿sí? Y entonces, con eso, se hicieron consorcios internacionales, hubo un apoyo extraordinario de recursos que en otras ocasiones no hubieran obtenido los laboratorios, millones de dólares, pero además logísticas también que se engranaron para poder apoyar a todo el desarrollo de las vacunas que siguieron, eso sí, de forma muy rigurosa, los 3 pasos, las 3 fases clínicas reglamentarias que son muy importantes, porque evidentemente no queremos aplicar una vacuna que puede ser peor que la enfermedad que quiere prevenir, ¿de acuerdo? Entonces les explico brevemente, pero la fase 1 se hizo con pocas personas, con voluntarios, una decena de voluntarios, nada más para probar que las vacunas que ya se habían experimentado en animales, por ahí de abril, mayo se hicieron experimentos en animales para probar si estas vacunas nuevas servían para prevenir coronavirus en modelos animales, por ejemplo, en macacos, en ratones, en hurones, ¿sí? Y una vez que se comprobaron que eran eficaces en modelos animales, se autorizó empezar las fases clínicas en humanos. La fase 1, Claudia, se compone de una fase donde se revisa la seguridad, ¿sí? Okay. Yo recibo la vacuna y es lo primero que queremos ver. Queremos ver que la vacuna es segura y que no vaya a provocar algo peor, ¿no? Cuando pasa la primera fase y entra la segunda fase, entonces ya se reclutan más voluntarios, digamos en los cientos de voluntarios, poquito menos de 100 voluntarios, y ahí se empieza a ver diferentes dosis. Se dice, a ver, te pongo 1, te pongo 2, media, ¿cuánta dosis es suficiente para generar la inmunidad? Sí, que se llama inmunogenicidad, o sea, cuántos anticuerpos, cuánta respuesta inmunológica es capaz de dar esta vacuna, y eso se mide y se monitorea. Y una vez que se comprueba que la vacuna es segura y no tiene reacciones importantes adversas, que la vacuna sí promueve una respuesta inmunológica, se pasa a la fase 3, donde es que se verifica si es eficaz para prevenir COVID-19. Y la suerte que tuvimos es que en esta ocasión se tuvieron muchísimos voluntarios dispuestos a probar las vacunas, porque en otras ocasiones muchas veces se tienen productos nuevos y se tarda uno mucho tiempo en reclutar voluntarios, pero ahora, a media crisis del COVID-19, evidentemente muchas personas levantaron la mano y se voluntarizaron para probar estas vacunas en lugares donde la circulación del virus era alta. Entonces, por ejemplo, en México se están haciendo varias fases clínicas 3 de diferentes vacunas todavía, por ejemplo, Novavax, CureVac, se está probando ahorita en fase 3 en México. ¿Por qué? Porque en México hay una gran circulación viral ahorita, hay muchos contagios, y entonces se aplican las vacunas y se ve si las personas se contagian o no se contagian. Y entonces después de 2 meses, Claudia, se revisa, se dice, a ver, ¿cuántos tuvieron COVID? Y ahí se evalúa si la vacuna protegió para no tener COVID o al menos tener COVID leve, y cuántas personas de las que recibieron placebo, que es a veces agua salina, ¿sí?,
Pero aquí la idea es que es doble ciego, o sea, las personas no saben lo que reciben, no saben si recibieron la vacuna o recibieron el placebo, y después de 2 meses cuentan cuántas personas tuvieron COVID-19, y ahí es donde se dieron cuenta que, por ejemplo, para Sputnik, me parece que eran 16 que tuvieron COVID-19 de la parte de la vacuna, del grupo de la vacuna, contra 68 que tuvieron COVID-19 del grupo del placebo. Entonces ahí te das cuenta que la vacuna sí tuvo un impacto y ahí se ve que es efectiva. Y así es como se logró tener tan rápido. Además sucedió algo que nunca había sucedido. Las empresas farmacéuticas se pudieron a producir viales de vacunas mientras estaba durando la fase 3, de tal forma que cuando se autorizara por las instancias de salud, en México sería COFEPRIS, inmediatamente se pudieran entregar para que podamos ya ir vacunando. Y la importancia de la vacunación es que la vacunación las vacunas producen, generan una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo para que en el momento en que estemos frente al coronavirus podamos responder rápidamente y evitemos una infección, y así evitemos las complicaciones que trae COVID-19. Y lo que se ha mostrado es que estas vacunas sí producen una respuesta inmunológica y sí previenen COVID grave, COVID severo, incluso muertes por COVID. Quiero hacer aquí 2 acotaciones. Entonces, estamos hablando de que no es lo mismo crear una vacuna en el año 2020, 2021, que hace 10 décadas, 5 décadas, 1 década. Obviamente la ciencia, la tecnología ha avanzado y cada avance permite que podamos hacer las cosas más rápidas, ¿no? Porque sí, mucha gente dice, ay, ¿cómo se le echaron tan rápido? Bueno, ya nos lo explicaste. Y también nunca antes se habían destinado tantos recursos humanos, materiales, económicos en el desarrollo de una vacuna, ¿cierto? Así es, pero es que tampoco habíamos tenido una crisis como la que estamos viviendo. Claro. Entonces esto fue una emergencia de esta manera, que otras enfermedades no están teniendo esa atención porque no están ahorita, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, repito, el HIV, ¿no? O todavía no tenemos una vacuna contra el HIV, pero es que ahora se desbordaron los recursos, la atención. Tenemos muchas vacunas en camino de ser probadas en diferentes etapas, y eso es importante porque fíjate Claudia, lo que necesitamos aquí es que los seres humanos del planeta Tierra ya no seamos susceptibles al coronavirus, ¿sí? Ya no el problema es que esto se fue una pandemia porque cuando el coronavirus comenzó era nuevo para todos los seres humanos. Nunca habíamos estado frente a este coronavirus. Era un nuevo coronavirus, ¿sí? Habitualmente conocemos los seres humanos 4 coronavirus que son los que dan las gripas normales, ¿sí? Son de la misma familia, son primos de este coronavirus, pero es distinto, no tiene ni la letalidad ni la infecciosidad, no cursa una enfermedad así. Tuvimos en 2003 una mini epidemia, ¿sí? Importante de un coronavirus similar, que es el SARS-CoV-1, y luego, más adelante, en el 2012, una pequeña, que todavía no acaba, pero es muy poco contagioso, ese MERS, que también es un coronavirus. O sea, se medio especulaba que los coronavirus tenían podrían ser viruses que pueden ser muy contagiosos y muy quizás letales y podrían ser pandémicos. Y pues así surgió ahora. Y que encontró seres humanos todos susceptibles. Nadie teníamos inmunidad contra este virus porque era un virus nuevo. Entonces, mientras más personas sigan siendo susceptibles, este virus va a seguir propagándose, porque va a seguir encontrando personas sanas, susceptibles para contagiar. Entonces, lo que necesitamos hacer es que las personas estén inmunes. Ahora, ¿cómo hacernos inmunes? Una manera es enfermarnos de COVID-19 y que nos queden anticuerpos. Pero no queremos eso. Eso no es viable porque mata a 1 a 2 personas de cada 100 y además 80% quedan con secuelas, se saturan los sistemas de salud, estaríamos todavía de por sí, estamos desbordados con cuántos muertos. No es viable enfermarnos todos para ya no ser susceptibles porque además la inmunidad va disminuyendo con el tiempo y comienzan las reinfecciones. Claro. Entonces, enfermarnos de COVID-19 no es alternativa para tener inmunidad. Claro. ¿Te acuerdas que ahí por abril los chavos decían, vamos a hacer fiestas de COVID para ya contagiarnos? Sí, bueno, pues no.
No, no es opción, Claudia, ¿Con porque qué deja garantía? secuelas. Eso. ¿Con qué garantía sabes cómo te va a ir? A unos ¿Con les qué da garantía de que la superleve. vas a librar, no? Sí, es que ese es el caleidoscopio que tiene COVID. Unos les da súper leve, ¿no? Y a otros asintomáticos y otros acaban intubados, desgraciadamente. Entonces, Y no hay como, reglas, porque ¿no? antes decían que los viejitos sí se morían y los jóvenes no, y ya vimos que no hay reglas. No, hay de todo, de todo. Hay chavos que no les ha ido nada bien Y y que han muerto. quedado secuelas y hay muertes por muchachos jóvenes. Y Ujú. ayer hablaba con una periodista de ciencia de Argentina y me decía, la primera víctima de COVID-19 en Argentina fue un muchacho. Sí, ni siquiera una persona mayor fue la primera muerte de COVID-19 en Argentina. Entonces, lo que requerimos es algún otro elemento que nos haga inmunes sin causarnos daño. ¿Y cuál es ese, Claudia? La La vacunación. vacuna. La vacuna. La Es que vacuna además- nos hace inmunes sin hacernos daño. Y entonces acá es un tema de que, claro, mucha gente dice, a ver, pero es que es tan rápido, no tenemos tanta información. Y mi respuesta es la siguiente, no. Esa es la verdad, no tenemos toda la información de las vacunas, claro que no, va a surgir con el tiempo más información, pero sí tenemos suficiente. Y tenemos suficiente, la ciencia tiene suficiente, la ciencia es muy rigurosa y revisa todo con una minuciosidad que yo te puedo garantizar que lo que se sabe hoy en día apoya, avala el uso de estas vacunas ya autorizadas para uso de emergencia con seguridad y con contundencia. Que claro, en unos meses, años, sabremos más, por supuesto, pero no tenemos ahora el tiempo, no nos podemos dar el lujo de esperarnos 6 meses, un año para ver, ¿no? Carol, quiero que esto quede súper claro. Yo ya te lo entendí, pero quiero que quede súper claro porque yo oigo tantos rumores de esto y me parece tan grave que la gente por esos rumores y por estos temores puedan decidir no vacunarse. A ver, entonces, las vacunas que ya se están poniendo ya pasaron las 3 fases, porque mucha gente dice, no han pasado las 3 fases. Tú dinos, ya las pasaron. Ya, todas las vacunas que Sí, están oyeron, sí. todas las vacunas que están autorizadas, y México ya tiene 3 vacunas autorizadas para uso de emergencia. Y quiero hacer una aclaración, Claudia, si me permites. ¿Qué es autorizado para uso de emergencia y qué es aprobado? Que son dos cosas distintas, ¿sí? Autorizado para uso de emergencia es lo que está sucediendo ahorita que estamos en una emergencia, donde se evalúa lo que se tiene de información y se autoriza con esos fines para que el gobierno pueda hacer uso de estas vacunas y apoyar a su población. Eventualmente, cuando pasemos esta crisis sanitaria que sí va a pasar y cuando acabe la pandemia que eventualmente va a terminar, en ese momento se evaluará de nuevo todas estas herramientas, estas vacunas, y entonces se decidirá si se le da la aprobación y entonces es en ese momento en que las vacunas ya pueden ser adquiridas y distribuidas como las demás vacunas que conocemos. Ahora, te cuento, fíjate que la Organización Mundial de la Salud dijo, vamos a hacer vacunas. Y yo les pido, por favor, laboratorios, que yo les anticipo que voy a autorizar vacunas siempre que sean al menos 50% efectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que me prevengan al menos la mitad de los casos. Con que me prevengan la mitad de los casos, me voy a autorizar las vacunas. Eso dijo la Organización Mundial de la Salud. Y ahora de pronto tenemos vacunas con una eficacia de 90%, ¿sí? Tenemos así, 95% la Pfizer, 60, 70% la AstraZeneca y apenas reportó la Sputnik arriba de 91%. Entonces estamos teniendo vacunas que se están saliendo de la expectativa porque están siendo sumamente efectivas. Y para ponértelo como contexto, te cuento que la vacuna de influenza, la que nos ponemos cada año, que es muy importante para prevenir la epidemia de influenza que cada año nos llega a todos los países, esa vacuna tiene una eficacia de entre 40 y 60%. Entonces, hablar de 90, estamos hablando de una
un regalo, realmente es una maravilla de la ciencia que nos pueda dar una vacuna que sí va a tener un impacto importante en nuestra población. Pues estamos hablando de que podemos acceder a una vacuna realmente muy segura, realmente muy efectiva, y es el caso de las 3 vacunas que ya se están poniendo de manera autorizada en México. Ahora, la diferencia es, tú ya nos decías, hay otras vacunas que están en etapa de pruebas todavía y que se están realizando esas pruebas en nuestro país. Pero las 3 ya autorizadas formalmente, ya pasaron los 3... Pero ahí no acaba. O sea, las 3 fases clínicas ya las pasó Pfizer, ya las pasó AstraZeneca y ya las pasó Sputnik, y es por eso que COFEPRIS ya las autorizó para uso de emergencia. Sin embargo, esto sigue. No es de que ya se le dio un cierre a la carpeta. Esto sigue, la fase 3 va a seguir en vigilancia, se llama farmacovigilancia, porque cuando se estén aplicando las vacunas, es importante que se dé seguimiento para ir entendiendo cómo va comportándose en la población, porque si bien la fase 3 se hizo con entre 20,000 y 40,000 voluntarios cada una, no es lo mismo que ya vacunar 600,000 vacunados en México o millones que ya hay en el mundo vacunados. ¿Sí me explicó? Entonces, claro que esto no es de que se olvida. Hay una farmacovigilancia muy importante de todo el proceso de vacunación ahorita, porque queremos seguir entendiendo cómo se va comportando esta vacuna en la población. Pero sin duda es una vacuna que ya sabemos que previene el 100% de muertes por COVID-19. Y creo que eso es una ventaja extraordinaria, y como dice el doctor Alejandro Macías, la mejor vacuna es la que tenemos disponible. ¿Sí? Porque no tenemos el lujo de esperar. Ahora te voy a contar las diferentes estrategias, porque todas las vacunas, todas, tienen como similitud que promueven la generación de anticuerpos y promueven esta respuesta robusta del sistema inmunológico para que en el caso que nos enfrentemos a un coronavirus tengamos las defensas necesarias para combatirlo y no enfermarnos, o al menos no enfermarnos de manera grave. Pero para lograr eso, ahora sí que todos los caminos llevan a Roma, pero hay diferentes caminos. Entonces, diferentes laboratorios escogieron diferentes caminos para lograr esto mismo. Una vacuna que son las primeras que salieron en diciembre y que se autorizó en México, la Pfizer-BioNTech, pero que también está como con la misma estrategia, la de Moderna, es la que utiliza ARN mensajero. El ARN es una molécula muy pequeña, muy lábil y es una tecnología nueva en vacunas, pero no es una tecnología nueva para la medicina. Se lleva utilizando para diferentes terapias de cáncer, por ejemplo. Esta tecnología es muy linda porque lo que es, imagínate una pelotita, ¿sí? de grasa. Lo que hacen es tomar una nanopartícula, una pelotita de grasa, y ponerle por dentro un fragmento de RNA mensajero que codifica específicamente para hacer los picos del coronavirus. Todos para este momento ya vimos una caricatura de un coronavirus y sabemos que los coronavirus tienen estos picos, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, pues hay el RNA que se mete en la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Lo que hace es tomar el código genético de RNA que codifica para hacer estos picos, de tal forma que nuestro cuerpo aprenda a identificar, a reconocer estos picos, y al momento que se enfrenta con el coronavirus ya está listo para montar una respuesta inmunológica. Esta tecnología es nueva, pero es limpia, es linda, es una estrategia muy, muy inteligente, y creo que por eso está teniendo una efectividad tan alta del 95%, porque es sumamente eficaz. Ahora hay que hacer notar que por ahí salieron rumores, porque pues bien entenderás tú que estás en los medios y seguramente tu audiencia que tiene 7,000 WhatsApps y grupos de vecinos, tíos y comadres, pues evidentemente todos recibimos una cantidad de información y estamos viviendo una pandemia, pero también una infodemia, una cantidad de información que no toda es buena. Y tú iniciaste así el programa y te agradezco la invitación por buscar fuentes fidedignas para esclarecer lo que es y lo que no es, ¿no? Y por ahí se escuchaba que esta vacuna de RNA puede causar infertilidad y te cambia tu material genético, y es falso, 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 Claudia. Fíjate que el punto que estás diciendo es súper importante, porque yo he escuchado, alguien escuché decir,
no es una vacuna lo que están dando ahora, es una medicina genética, porque trabaja con el RNA, entonces no es una vacuna, de las 1000 cosas, ¿no? Y otros que dicen, como tú dices, que nos va a afectar nuestra información genética, que nos van a causar problemas a la larga. Oye, casi que nos van a salir escamas, ¿no? No. Platicamos de esto, Carol. Vamos a oír música, una canción, y regresando, ¿me sigues platicando? ¿Sí? Claro, te platico, sí, porque todavía te platico del RNA y te platico de las otras estrategias para que toda tu audiencia sepa bien a bien de qué están hechas estas vacunas. Me parece súper bien. Mira, vamos a escuchar una canción que me encontré de unas chavas mexicanas jóvenes, cantautoras que se llaman Simbo y Leiden, y ellas cantan esta canción que se llama Respeta. Es un homenaje para el personal del sector salud. ¡Ay, qué maravilla! La escuchamos. Y bueno, te cuento, Caro, la van a escuchar las personas que nos sintonicen en www.radiopasión con doble S, radiopasionus.com. Aquí en el video no se va a escuchar, pero bueno, regresamos del corte musical. Soy Claudia Zúnzolo Rivera. Esto es Evolución 2020 y estoy platicando con Carol Perelman, química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia sobre coronavirus y vacunación, sobre la importancia de informarnos en fuentes fidedignas, fuentes confiables para tomar una buena decisión y no lo que dice el vecino, la prima o el Facebook. Por favor. Carol, nos platicabas de cómo funcionan estas vacunas. Sí, estábamos hablando antes del corte musical sobre la vacuna de RNA, de cómo está hecha, de cómo estas cápsulas de grasa transportan este material de RNA y llevan el código para que nuestro cuerpo identifique y reconozca la espícula, estos picos del coronavirus, y cuando se enfrente o nos enfrentemos al coronavirus, podamos inmediatamente inactivarlo, ¿sí? Otra estrategia extraordinaria es la de vector viral. ¿Qué es el vector viral? El vector viral es tomar un virus que sabemos que es muy infeccioso, que sí entra a nuestras células, pero que no nos haga daño. Y ese es el adenovirus. Y esta estrategia la usa AstraZeneca, la usa Sputnik, la usa CanSino, la usa Johnson & Johnson. Varias farmacéuticas están usando esta estrategia de tomar un adenovirus como si fuera un cascarón, le extraen todo su interior, entonces deja de replicarse, deja de ser, digamos, infeccioso este adenovirus. Lo único que es una cápsula que va a transportar el DNA, material genético también, para codificar para la espícula del coronavirus. Es un poco similar porque también lleva material genético, igual que la de ARN, pero en este caso es DNA. Es importante, Claudia, que sepas, que todos sepan que este material genético no se integra a nuestro material genético, ¿sí? Eso es muy importante. No hay un riesgo de que nos desprogramen para nada. No. ¿Sí? Son técnicas, son tecnologías conocidas y a pesar de que la de RNA es nueva, el RNA es muy lábil. Por eso hay que guardar las de Pfizer en -70, porque se deshace rápidamente el RNA. Además que el RNA nunca llega al núcleo de la célula, que es donde está nuestro material genético. Entonces no hay mayor riesgo. Por lo pronto no se tiene nada de información de que pueda causar nada de daño. Y tú te imaginas ya cuántas personas están vacunadas. ¿Te imaginas si hubiera un riesgo? Por supuesto que no estarían dentro de nuestro panel y dentro de nuestras abanico de opciones que ya tenemos de vacuna. Sputnik y AstraZeneca, que ambas ya autorizadas para uso de emergencia por México, utilizan la de vector viral. Utilizan diferentes adenovirus. AstraZeneca lo que utiliza es adenovirus de chimpancé
Y Sputnik utiliza 2 adenovirus que infectan a los humanos, el adenovirus 26 y el adenovirus 5. Y antes se pensaba que a lo mejor la Sputnik no iba a funcionar porque Sputnik salió de una forma muy inusual. En la ciencia, en general, reportamos las fases 1 y 2 y después la fase 3 y no se autoriza una vacuna hasta que no pasa estas 3 fases. Y Sputnik lo que hizo fue, en agosto, el presidente de Rusia salió a decir que ya estaba autorizada su vacuna y nada más la habían probado en 74 personas. Entonces, sin duda, fue algo completamente inusual y levantó la ceja de mucha gente porque dijimos, a ver, ¿qué manera ahora de empezar a vacunar toda tu población con solamente 74 voluntarios? Pero hace unos días, en la revista científica de Lancet, que es una revista que no publica cualquier cosa, sino que revisa bien a fondo lo que está publicando, publicó los resultados de fase 3 de Sputnik y fue ese mismo día que COFEPRIS autorizó para uso de emergencia en México. COFEPRIS ya tenía los archivos que había traído el subsecretario Gatell de Argentina para saber más a fondo exactamente cómo funciona esta vacuna Sputnik y evaluar si ponerla o no a los mexicanos. Y la grandiosa noticia es que esta vacuna de Sputnik sí funciona a mayores de 60 años, que era una duda importante, porque hay personas mayores de 60 años que ya han estado en contacto con adenovirus y quizás hubieran podido inactivar la vacuna sin darle chance de que funcione. Entonces, la maravilla es que al menos en los voluntarios donde se revisó la Sputnik, sí parece generar una respuesta inmunológica altísima, protegen 91% de los casos. Además, como que los rusos saben lo que hacen, ¿no? Siempre se han destacado por ser muy avanzados en temas de ciencia y tecnología. Pues mira, no quisiera hablar de nacionalidades ni tampoco hablar de específicos si los rusos o no los rusos, porque esto no sabemos si la vacuna china, hay una vacuna china que se está poniendo ya en Brasil, no ha sido tan eficaz y no tiene que ver que los chinos o no, simplemente, mira, el Sanofi, por ejemplo, que es francesa, Sanofi tuvo que interrumpir sus vacunas porque no fueron tan eficaces y son franceses, ¿sí? O sea, creo que realmente estamos hablando de ciencia, estamos hablando de Merck, que es una gran farmacéutica, también su vacuna tuvo que retirarse de la carrera porque tampoco no estaba mostrando tan eficacia. Entonces veamos a las vacunas quitándoles la parte política, quitándose quizás su nacionalidad y viéndolos con ojos y con el enfoque real de lo que queremos. Y lo que estamos buscando son que sean seguras y que sean eficaces, que nos prevengan COVID-19, que nos promuevan inmunidad y que nos ayuden a controlar la pandemia. Eso que acabas de decir es muy importante. Quitarle nacionalidad y quitarle política. Que lo importante es, pues, detener este terrible problema que tenemos encima. Pero una pregunta. Yo me vacuno un X día. ¿A partir de cuándo ya puedo yo estar protegida? O sea, ¿es inmediato o pasan unos días? ¿Y cuánto tiempo me protege esta vacuna? Claudia, esa pregunta es tan importante porque las personas piensan que porque ya me vacuné es como un switch y en automático ya puedo ir a convivir con los cuates y a regresar a la fiesta y no, porque no es automático, no es un switch. Tiene que tener un proceso. En general, la primera dosis de la vacuna lo que hace es un reconocimiento y para ello tarda unos 15 días. Y a los 15 días comienza la protección, pero no es una protección muy robusta, es una ligera protección, en algunos casos 50%, 70% según la vacuna. Y entonces por eso se propone una segunda dosis que lo que es el refuerzo. Y lo que hace el refuerzo es así como un simulacro. Y entonces se le recuerda al cuerpo y se le vuelve a presentar la vacuna y se le dice, a ver, ¿te acuerdas? ¿Lo reconoces? Es como un ensayo general. Y entonces después de ese segundo ensayo general, después del refuerzo, 7 días después, aproximadamente 7 días después, es cuando ya se puede disfrutar de una protección. Sin embargo, todavía tenemos que seguir usando cubrebocas y manteniendo sana distancia porque no sabemos ni cuánto dura la inmunidad de la vacuna, no es 100%,
no es 100%, o sea, con la vacuna yo me puedo enfermar de COVID-19 leve, pero sí me puede dar, entonces mejor me protejo. Y además todavía no sabemos si la vacuna previene la transmisión. O sea, puede ser que yo ya estoy vacunada, pero que algún familiar mío no se puede vacunar por alguna situación médica específica y puedo yo traerle el virus, ¿sí? Entonces, como todavía no estamos seguros si previene la transmisión, como no sabemos cuánto dura la inmunidad y como no es inmediato, y además el virus anda circulando y además tenemos un tema que no hemos platicado, que son las nuevas variantes, porque el virus, cada vez que el virus entra a nuestro cuerpo, Claudia, se replica. Y cuando se replica, de forma aleatoria, integra ciertas mutaciones, ciertos errores que a veces le es indistinto y quedan silenciosas, pero algunas veces le confieren una ventaja. Y entonces, cuando tienen una ventaja, esas mutaciones, pues prevalecen y empiezan a dominar. Y en Gran Bretaña se presentó una de estas mutaciones que le dio una ventaja y se hizo más infeccioso, y es una mutación que está ahorita prevaleciendo en el Reino Unido. Y también en Sudáfrica se presentó otra variable, y también en Brasil se presentó otra variable. Y entonces estas variables que ya siguen siendo coronavirus, ¿sí? Son simplemente variables, pequeñas mutaciones, pero son mutaciones en la espícula, son mutaciones en los picos. Entonces, como son justamente en esta parte tan sensible, hace que la forma en que el coronavirus infecte sea mucho más eficiente. Entonces es más infeccioso, o puede ser otra variante más letal, o por ejemplo la variante brasileña y la variante de Sudáfrica evaden un poco a las vacunas. Entonces, por eso es importante ya vacunarnos, por eso es importante seguir protegiéndonos con el cubrebocas, como bien dijiste. Sí, es que no es que me vacune hoy y mañana me voy de fiesta. Este es un problema muy complejo, nuevo, que no conocemos todavía en su totalidad. Y sí, hay que hacer suma de variables, hay que tener soluciones multifactoriales para poder salir adelante de esto, ¿no? Claro, y te comento rápidamente, nada más para no dejar el tema a la mitad. Hay otras dos estrategias que se utilizan para las vacunas. En México todavía no tenemos estas vacunas, no sé si las vayamos a tener, quizás no, pero una es a través de proteínas, que es la vacuna de Novavax, que esa sí se está probando en fase 3 en México, y son nada más las proteínas de la espícula es la que se dan. Se hacen también globitos como de grasa, nanopartículas, y se le ponen las espículas como si fuera un caballo de Troya, ¿sí? Así como disfrazado de coronavirus, pero sin ser coronavirus, y son las vacunas de proteínas. Y luego otra estrategia, que es la estrategia más antigua de vacunación, que son los virus atenuados y los virus inactivados, que son algunas de las vacunas chinas, como la de Sinopharm y Sinovac. Estas quizás nos van a llegar a México a través de COVAX, no lo sé, porque COVAX es esta alianza que hizo la Organización Mundial de la Salud para proveer de vacunas a los países no ricos y darles al menos el 20% de vacunas para su población. Y a través de COVAX, México va a recibir por lo pronto AstraZeneca, pero bueno, no sé si nos vaya a llegar alguna otra vacuna. No, en México ahorita nada más autorizada hay de los primeros dos tipos que te platiqué, la de RNA y la de vector viral, pero por ahí están también en camino las de virus atenuado o inactivado y las de proteína. Nada más quería, como para cerrar ese tema que habíamos hablado. Y por supuesto, invitar a tu auditorio, a las personas mayores de 60 años, que se inscriban en la página de vacunación del gobierno de México, que ya lo abrió, en específico hablando de México, para que puedan recibir la vacuna cuando tengamos ya las vacunas aquí, ¿no? Listas para entregar. Pero ya nos queda poquito tiempo. Estamos hablando en pocas y resumidas palabras que podemos tener acceso a vacunas que sí son seguras y que sí son eficientes. ¿Qué le dirías a las personas que te dicen, no, yo para qué me vacuno? Si yo con alimentarme bien y tener mi sistema inmunológico muy sano porque me alimento bien, es suficiente. O aquellos que dicen, no, yo prefiero métodos alternativos tipo dióxido de cloro o no sé, otras cosas. ¿Qué les dirías tú? Bueno, primero les diría que no tomen dióxido de cloro, que mejor lo usen para limpiar su cocina.
porque no hay nada que compruebe, ni que evidencie, ni que apoye el uso de dióxido de cloro para nada, ni siquiera, obviamente, para prevenir COVID-19, para nada. La única forma de prevención que tenemos ahorita de tener COVID-19 es usar el cubrebocas, quizás incluso usar mejores cubrebocas, ya no tanto los de tela, sino los quirúrgicos. Ahora con las nuevas variantes que son más contagiosas hay que protegernos un poco más, usar doble cubrebocas si es que usas de tela. Mantener la sana distancia, convivir con quien vivimos, ¿sí? Porque todavía están los contagios muy altos y necesitamos prevenir COVID-19. Y claro, comer bien. Claudia, comer bien es parte de tener una vida sana y estar bien alimentados, quizás si el que le guste tomar vitaminas D, zinc, vitamina C, pero nada más, no hay nada que nos prevenga el COVID-19 más que estas medidas y la vacuna. Ni tomar ivermectina, ni tomar dióxido de cloro, nada de esto tiene evidencia científica y puede causar daño y puede enmascarar quizás también una enfermedad. Entonces es importante que sepamos que estamos frente a un virus que sí es peligroso, es un virus que está matando a muchas personas. Ya en México tenemos más de 160,000 muertos confirmados por COVID-19. Sí hay que vacunarnos. Y les vuelvo a preguntar cómo empezamos. ¿No te vacunarías contra la hepatitis o contra la polio o contra el tétanos, contra enfermedades letales, enfermedades peligrosas para las cuales existen vacunas seguras? Pues ahora que estamos en emergencia sanitaria, ya tenemos vacunas seguras, vale la pena vacunarnos y la mejor vacuna es la que tenemos disponible y la que nos van a aplicar en nuestro brazo. Y luego regresar por el refuerzo y seguir cuidándonos hasta que acabemos la pandemia. Sí, porque sí, sirve bien alimentarse correctamente, tener el sistema inmune fuerte, pero ante un virus tan contagioso, pues no es suficiente, ¿no? No, y la mejor forma de prevenir las muertes por COVID y las intubaciones, e incluso las secuelas, Claudia, las secuelas a largo plazo de COVID que están afectando a tantas personas, estas secuelas de largo plazo que se quedan en el 80% de los sobrevivientes, la forma de prevenirlo es no contagiarnos. Y ya sabemos cómo se propaga el virus no tiene patas, no camina solo. El virus lo llevamos los seres humanos de una persona a otra, nos contagiamos entre nosotros, por el aire, al hablar, al escupir, al cantar, al gritar, sacamos virus y no sabemos quién lo tiene. Por eso se hizo pandemia, porque muchos somos asintomáticos, no sabemos que tenemos el virus y podemos estar contagiando a los demás sin saber. Por eso digo, creo que tenemos que tener paciencia, ya sabemos cómo evitar contagios. Hagamos lo que ya sabemos cómo hacer, pero mejor. Y ahora ya con las vacunas, pues vacunémonos. Sí, es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pero hacerlo. Y mejor. Y el otro día me comentaba un conocido que es jefe de compras de un hospital, acá en el estado de Querétaro, donde yo estoy, pues que no entiende cómo la gente se toma el dióxido de cloro. Me dice, es lo que compramos en el hospital para desinfectar, para sanitizar los, donde operamos, ¿no? Los quirófanos. ¿Cómo se lo están tomando? No, es terrible y ya han habido complicaciones en Estados Unidos por personas que están tomando dióxido de cloro. No sé por qué hacen caso a las redes sociales, a estos videos. Verdaderamente, usemos un poco de lógica, un poco de juicio. Entiendo que estamos desesperados y quisiéramos algo mágico, alguna poción, pero desgraciadamente no existe todavía, la ciencia está avanzando, estamos teniendo cada vez mejores tratamientos, sí va a haber mejores tratamientos, pero por lo pronto no hay. Se trató al principio de hacer lo que se llama un reposicionamiento, Claudia, tomar medicamentos que ya conocíamos como seguros y ver si funcionaban contra COVID-19, y por eso tú te acordarás en abril todo el tema de la hidroxicloroquina, ¿sí? Que el Plaquenil, que empezó hasta a escasear porque la gente empezó a comprar este medicamento que se usa para parásitos y que empezaron hasta el expresidente Trump dijo, la hidroxicloroquina cura el COVID, ¿no? Y bueno, al final se demostró que no. Nos hubiera encantado, pero no. Por lo pronto, no. Por lo pronto, no tomen
no se autorreceten, no tomen lo que un médico no les está pidiendo o que tengan algún tema. Y si alguien tiene COVID-19, monitorearse la oxigenación, ¿sí? Descansar. En el 80% de las personas el COVID-19 se cura solo, ¿sí? Por nuestro propio sistema inmunológico, en 80% de las personas eliminan la COVID-19 por sus propios medios, porque es un virus, ¿sí? Lo resolvemos. Solamente en el 20% de los casos hay que monitorearlos muy bien para detectarlos a tiempo y poder acudir a servicios médicos en caso de requerirlos. Sí, ya sabemos de la oxigenación, que no debe de bajar de 90%. Perfecto. Carol Pederma, química, bióloga, química farmacéutica, bióloga, divulgadora de la ciencia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue de verdad un verdadero placer, un verdadero honor que hayas estado en este programa. Claudia, te agradezco muchísimo, me encantó platicar contigo, le mando un saludo a todo tu auditorio, en especial a Querétaro, y bueno, manténganse sanos, manténganse con calma, con paciencia, esto va a pasar, pero mientras, pues todos tenemos que echarle muchas ganas y seguir usando el cubrebocas. Claro que sí. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por haberme hecho el privilegio de escucharnos, de acompañarnos. Y me despido con esta idea. En esta vida todo pasa. Y esto también va a pasar. Nos vemos en el chat. ¿Sí? Ahorita te escribo.